Muy buenas noches, querida comunidad lectora. Muchísimas gracias por estar nuevamente un viernes más del año 2023 para hablar del cuento de la historia de la semana. Y como pueden ver de este lado, siempre me equivoco, y como pueden ver de este lado, el día de hoy tenemos como invitado a nuestro escritor bilingüe de la generación y se llama Francisco Antonio, quien nos platicará de la historia que escribió en el Fonca titulada El peso de la memoria. Hace un momento estaba platicando con Francisco y le decía que nada de esto fue planeado, comunidad. Ustedes lo saben, ya les había comentado que siempre estoy como llamando, invitando a las personas, viendo en qué fechas pueden y agendándola. Y yo no tenía planeado para nada que en la semana en la que se conmemoró el Día Internacional de las Lenguas Maternas o las lenguas indígenas, que íbamos a tener a nuestro escritor bilingüe de generación. Como ustedes saben, siempre que vamos a leer cuento, leemos tanto los que están en español como los que se encuentran en cualquier otro de los idiomas mexicanos. Entonces, fue sin querer, pero fue una casualidad benévola, porque vamos a poder platicar con Francisco Antonio acerca de, obviamente, él como escritor bilingüe, ¿Cómo ve, cómo interpreta, cómo reflexiona acerca de estas conmemoraciones para fomentar la preservación de nuestros idiomas en México? Y, ¡ay, hola! ¡Qué alegría! Hola, Landy, buenas noches, qué alegría que estás aquí. Hola, Ed, muy buenas noches, qué alegría verles. Un nuevo viernes más, una nueva noche más. Qué buen cuento, dice Ed. Sí, qué bien que les está gustando. Gaby, buenas noches, qué alegría que estés por aquí. Nayeli, hola Nayeli, muy buenas noches, gracias por la estrellita. Y dice Ed, sí, este cuento es muy bueno. Oigan, pues, ¿qué les parece si empezamos? Hola Manuel, muy buenas noches, qué alegría que estás por aquí. ¿Qué les parece si en lo que ya se termina de conectar nuestro invitado del día, ustedes me empiezan a platicar qué les pareció este cuento? ¡Ay, vamos con todo! Ya empezó Jesús. Buenas noches, Jesús. Ya empezó Jesús con su primera pregunta, quien nos dice, ¿la roca es el destino? Muy bien, Jesús, sí, justo que era una calera, me parece, ¿verdad? En donde trabajaban. Y aquí ya tenemos entonces nuestra primera pregunta para el autor, esta parte del símbolo, de lo que representa, ¿verdad? Que estuviera trabajando, más allá de, me oigo como los Thundercats, más allá de lo evidente, porque evidentemente estaba trabajando ahí, el simbolismo de la roca es lo que creo que Jesús quería comentar, ¿verdad? Y Ed nos dice, sí, este cuento tiene muchas cosas para comentar. Súper, Ed. Oye, no sé, comunidad, si ustedes quisieran iniciar, no sé, con alguna reflexión. Como bien dice Ed, este cuento tiene mucho. Yo la verdad, ven que siempre pongo como una pregunta, ¿no? Cuando voy a publicar el cuento, pongo una pregunta abierta, digamos, como para dejar con el gancho, el anzuelo de que lean, y yo puse qué es lo que haría, creo que le puse qué es lo que harías por amor, o a qué estarías dispuesto a hacer por amor. Pero evidentemente este cuento no es como tal un romance como el que estamos acostumbrados, ¿no? De dos personas que están muy enamoradas y ya saben, ¿no? Como toda la cosa melosa, no va por ahí el cuento. Sin embargo, hay sentimientos muy fuertes, pero no están demostrados de la manera en como nosotros acostumbramos a leer acerca de los sentimientos. Y también hay muchas convicciones y hay muchos valores, ¿no? La lealtad, el amor. Entonces, cuando yo puse la pregunta, dije, como que suena capciosa porque sí está, pero no de la manera en como normalmente lo pensamos, ¿verdad? Y comenta Landy, excelente cuento, dice Landy. ¿Qué fue lo que más te gustó, Landy? Ojalá nos puedas comentar. Ed nos dice, sí estoy, que se parece a la película Destino Final. ¿Por qué, Ed? Cuéntanos. Dice, la siguiente, ya estamos con las preguntas. Landy ya tiene su siguiente pregunta. Dice, ¿cómo y por qué decidió el título El peso de la memoria?
Ed dice, sí, hay que tener seguridad en el trabajo. Sí, pero definitivamente eso era lo último que iban a tener los personajes, ¿verdad? En este cuento. Y dice Landy, una hermosa historia de amor, aún con tantas injusticias, maltratos, discriminaciones, como desde niños aceptan sus roles, su clase social, costumbres, que aunque saben que no es correcto ni justo, se callan, soportan, viven y sufren así. Y en esa ingenuidad infantil también ya tienen la certeza de lo que quieren y a quién quieren únicamente. Muchas gracias por tu reflexión, Landy. Creo que lo explicaste perfecto. pudiste explicar a la perfección los grandes conflictos que vemos en la historia, ¿verdad? Nayeli dice, hay mucha tela de donde cortar. La realidad de muchas comunidades en nuestro país es la cruel realidad. Y Ed dice, aquí no hay amor evidentemente, pero sí hay en un modo diferente. Exacto, muchas gracias, Ed. Sí, eso era lo que a mí me pasaba. Es que sí hay, pero no hay como estamos acostumbrados a conocerlo en las historias, ¿no? Creo que ahí empezamos a ver una forma distinta de contar. Dice Ed por lo de la roca. Ah, sí, ya el tema de la roca ya volvió a salir. Dice Nayeli, me dio muchos sentimientos desde que nace el bebé, pero también enojo y rabia que una mujer valiera 2 botellas. El final fue nuevamente inesperado. Y Emanuel, es un gran cuento que nos refleja todavía un pasado y un presente que nos lastima e indigna como nación. Y Ed, pégame pero no me dejes, es esta historia. Ok, muy bien, pues ya tenemos un muy buen inicio, querida comunidad, pero ya no sigo, por lo menos yo hablando aquí solita, sino que ya mejor vamos a darle la bienvenida a nuestro escritor de la semana, que es Francisco Antonio. Francisco, muchísimas gracias por aceptar la invitación. ¿Qué tal, Damiana? Buenas tardes, un gusto. Estoy escuchando, viendo los comentarios y la verdad me quedo muy contento que hayan leído esta parte de la obra que realicé en el FONCA en 2018-2019 en esa generación. Y bueno, pues ansioso igual de estar comentando con ustedes. Muchas gracias a todos por conectarse. No, gracias a ti por aceptar la invitación y fue una semana muy activa para ti, tuviste mucho trabajo. De hecho, se presentó un libro tuyo en el 21 de febrero en el marco del Día de los Idiomas Mexicanos. Bueno, tiene 1000 nombres, ¿no? De las lenguas maternas, de las lenguas indígenas, no sé qué. ¿Cómo te fue? Pues muy bien. En realidad es el Día Internacional de la Lengua Materna y es una conmemoración que en una de las asambleas de la UNESCO en 1999 se declara el 21 de febrero como el Día Internacional de la Lengua Materna para reconocer, digamos, las lenguas del mundo. No nos referimos a una lengua indígena en especial, o a unas lenguas indígenas, sino a la lengua materna, cualquiera que sea esta, de cada persona. Cada persona tendrá pues alguna lengua materna, es decir, con la que empezó hablando, y es lo que conmemoramos en este momento a partir del año 2000, es decir, llevamos 22 años de conmemoración, y estuve presentando este libro que se llama Buba Mami Jingua, Buba desde el origen, que es un poemario que justamente retrata la filosofía mazahua desde el origen, desde la concepción del mundo hasta nuestros días. Es una búsqueda, un pequeño acercamiento a la filosofía mazahua. No quiero mencionar que es completamente la filosofía mazahua, pero sí está basado en muchos relatos de la tradición oral y está basado en muchas vivencias, y algunas de ellas personales. Me fue muy bien. Claro que sí, estoy muy contento todavía de aquella presentación. Estuve presentando el libro junto con otro libro que se llama El tiempo sin sombras, de Margarita León. Es un libro que está escrito en lengua ñañú o tomí, y bueno, a ambos nos fue muy bien. Pues muchísimas felicidades y nuevamente gracias por haberte tomado el tiempo, por todas las actividades que tuviste, también para platicar con nosotros. Y como ya pudiste escuchar al inicio, ya tenemos una serie de preguntas, pero comunidad, me voy a adelantar, voy a hacer la primera pregunta porque me acabo de enterar de algo y creo que con esto podemos empezar y ya ahora sí, después de eso, entramos con el cuento. Con los
con los compañeros del FONCA que escriben en español, ellos cuando presentan su proyecto, pues hay una serie de categorías, está cuento, novela, poesía, guión, etcétera. La verdad es que son varias categorías. Y yo había observado desde que empezamos con estas rondas de lectura de los cuentos FONCA, que en el caso de como que lo indígena está aparte. Yo me había imaginado que a todos como que los clasificaban por género, pero en el caso de la literatura la ponen como lenguas indígenas y entonces como que todos los géneros están dentro, es decir, puede haber una persona que sea cuentista, una persona que sea poeta, guionista, pero no se van a ir a la categoría de guión o de poema o de cuento, sino que se van a ir a, no me acuerdo, lenguas, creo que se llama lengua indígena. Aquí tengo el tuyo. Y ahorita que platicaba Letras contigo... en lenguas indígenas. Ah, exacto, en lenguas indígenas. Y ahora que platicaba contigo me dices que este proyecto, esto que leímos, en realidad es el inicio de una novela. No sé si nos quisieras platicar un poquito cómo es esto. Claro que sí, son más de 200 becas que se da en la categoría Jóvenes Creadores del FONCA, y de estas 200 becas, 6 son para letras en lenguas indígenas, buscando ya desde hace tiempo pues una equidad. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, definitivamente la mayoría de los escritores en lenguas indígenas en un primer momento no tenían acceso, digamos, a una educación, a una formación literaria, como sí la tienen muchos otros escritores dentro de las ciudades. No quiero decir que esto sea una particularidad que va a causar, digamos, cierta diferencia, pero, digamos, sí importa mucho la formación. Entonces, en muchos temas, incluso hasta para entrar en gustos únicamente del jurado, pues digamos, los escritores en lenguas indígenas quizá estaban quedando un poco de lado. Para eso se crea esta categoría de letras en lenguas indígenas, pero esto tiene muchos años. No estoy bien enterado del dato, pero es algo que viene ocurriendo desde como el 95, si no es que más atrás. Es decir, la política incluyente del FONCA ha sido muy positiva en ese sentido. Bueno, entonces en la categoría de letras en lenguas indígenas existen otras subcategorías. Digamos, los escritores en español o los artistas o creadores en español, digamos, específicamente en literatura, ellos tienen la categoría de cuento, la categoría de novela, la categoría de poesía, la categoría de ensayo creativo, es decir, están como muy bien categorizados. Escritores en lenguas indígenas, obviamente, hay un número mucho menor de los que hay en español. Y ahora, si hablamos de jóvenes escritores en letras, en lenguas indígenas, pues todavía son menos, ¿no? En ese sentido, se clasifican en cuanto a literatura en las siguientes particularidades, que sería guión radiofónico, poesía, y sería obra de teatro, me parece, o teatro, y la otra sería cuento y novela. ¿Por qué ocurre esto? Y últimamente ya también, me parece que ya también salió ensayo creativo, en ese sentido. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, en la mayoría de los escritores indígenas o bilingües son poetas. Siempre hay por lo menos 3, de esos 6 cada año, siempre 3 son de poesía, pero muchas veces llegan a ser 4 o hasta 5. Es decir, la poesía es lo que más se crea en lenguas indígenas. Y cuento y novela la ponen juntas en estas categorías, porque hay cuentistas, pero casi no hay novelistas. Josías López, un escritor de Chiapas, pues es de los primeros novelistas que hay. Hay muchos novelistas, bueno, perdón, no muchos, pero sí a lo largo del tiempo, desde 1970 hacia acá, hay varios novelistas, pero son relativamente pocos. Incluso puede haber generaciones de letras en lenguas indígenas donde no hay ni un solo novelista. Cuentista, por lo general, sí hay por lo menos uno. En ese sentido, ponen juntas estas dos categorías. Y ahí entro yo en ese sentido como creador en cuento y novela.
ya que no se puede poner aparte porque entonces, digamos, en alguna de las dos, en algún periodo no habría, digamos, pensando en eso. O los obligaría a poner a alguien que quizá no cumple con los requisitos que pide el FONCA, porque también el FONCA pide ciertos requisitos para otorgar la beca. Y esos requisitos obviamente hay que cumplirlos. Para que se den una idea, en promedio, perdón, los postulantes en letras en lenguas indígenas en general están alrededor de los 50 por año, es decir, un número relativamente poco a los que postularían para las becas en español únicamente. ¿Y en español como cuántos son? La verdad no he checado el dato, allí sí, no podría decir un dato. Pero sí sí son más de 200. Claro que sí, o sea, son más los jóvenes que postulan en español. Ok. Perdón, tenía curiosidad de eso. Claro que sí. Y bueno, pues en 2018 propongo yo este proyecto de novela y por eso aparece como cuento y novela, porque justamente primero aparece la palabra cuento y luego novela en la categoría y se lee así como cuento y novela y seguramente es lo que habrán pensado que era un cuento, pero no, en realidad es el primer capítulo de una novela que se llama El peso de la memoria y que seguramente ya fueron descubriendo allí algunos chispazos de qué ocurre más adelante o de qué va la historia. Sí, pues muchas gracias por esta introducción que nos brindas acerca de cómo dentro del FONCA se organiza la creación vamos a ponerlo bilingüe, y eso que decías que creo que sí es muy positivo, ¿no? Pensando ahora sí como que en el público en el gusto de los jurados y demás, pues desde ese punto de vista pues tiene mucho sentido que mejor se haya hecho una clasificación aparte para que pueda tener un mayor peso las personas, bueno, que las personas que postulen y que sean bilingües, pues también tengan más oportunidades de ser aceptados. Yo no lo había percibido de esa manera, pero ahora que lo comentas, pues me parece una gran apuesta. Y justo eso que tú decías, ya varios están teniendo sus preguntas y sus dudas, así que no sé qué te parece que empecemos con las preguntas de la comunidad. Mira, primero... Totalmente de acuerdo. El primero que dijo una pregunta fue Jesús y él te pregunta que si la roca es el destino. Creo que sí. No lo había yo pensado así cuando escribí esta novela, pero ya ahorita que iniciábamos esta transmisión y era la primera pregunta que surgía, sí, efectivamente, pienso que de alguna manera así lo es, porque la novela tiene un desenlace fatal. Hablaban o comentaban hace rato si es una historia de amor o no, y precisamente no es una historia que termine con un final feliz. Porque aunque la historia en sus diferentes momentos tiene momentos de felicidad, también tiene momentos de fatalidad. Y lo que intento describir con esta novela, que tiene un acercamiento histórico hacia lo que vivieron los mazahuas alrededor del año 1900, es precisamente retratar la realidad. Una realidad, no quisiera llamarse de mucha injusticia, porque pues era el momento y nuevamente quiero pensar en que no podemos juzgar a la historia con las condiciones actuales a las que tenía en ese momento. Es decir, no podemos juzgar el pasado con lo que tenemos en el presente. Hay que entender eso. Pero sí era una realidad muy desfavorable para los mazahuas en aquel momento. Y por lo tanto es difícil pensar en un final feliz, digamos, que sí los hubo seguramente. Pero tengo una tendencia en las 3 novelas que hasta el momento he terminado de escribir, otra que también el año pasado terminé con el FONCA, tengo una tendencia hacia la fatalidad. Entonces, bueno, pero no es tanto eso, sino que trato de reflejar una realidad que existió y que sigue permeando todavía en la región Mazahua. Ok, muchas gracias. Entonces, Jesús, le atinaste con tu lectura. Y Ed comenta que a él le parece también que la historia tiene muchas cosas para comentar. Landy también te manda felicitaciones, le pareció excelente la historia. Y dice Ed que le recuerda la película Destino Final. Yo no me acuerdo de esa película. ¿Tú te acuerdas?
¿Cuál era, Ed? Ojalá y Sí, nos puedas decir. claro que sí, pues esta película de Destino Final no sé cuántas lleve, porque creo que me quedé como en la 4, donde en un principio alguien tiene una revelación de que todo un grupo de personas va a morir y esta persona logra salvar a todas, pero en los días consecutivos, de una u otra manera, todas estas personas terminan muriendo. Es decir, ya el destino está marcado y vas a terminar con un desenlace fatal en ese sentido. Así es la película. No, no creo que recuerde tanto eso, pero bueno, los libros son de quienes los leen, la verdad. Entonces, si a él le pareció esto, pues qué bueno. Pero entonces tiene mucho sentido con lo que tú comentas. Si eres como muy fatalista, a mí me parece que tienes como un espíritu como muy Sofocleo, así como, ya ves que Sófocles igual decía, tu destino es ese y vas a acabar así, y aunque tú le des vueltas, vas a tener... Y si tú dices que eres fatalista y luego estas películas también se encaminan hacia la fatalidad, aunque no quieran los personajes, como que sí hay relaciones. No, bueno, en realidad en lo personal no soy fatalista, o sea, No, no, pero no, o en sea, no estas tú, novelas, ajá, las claro, historias. mi voz narrativa en estas tres novelas sí van como encaminadas justamente a la fatalidad. ¿Y por qué lo hago así? Bueno, precisamente porque nosotros, los mazahuas, no tenemos una historia literaria. Y justamente cuando empiezan a hablar de pueblos indígenas, pues lo que ven es lo bonito, la foto, todo colorido, con sus trajes típicos, etcétera, ¿no? Y como dicen muchas veces nuestros indígenas, no somos de nadie, nadie es de nadie. Y en ese sentido, nadie está escribiendo sobre la realidad, en este sentido, bueno, desde esta tendencia, una realidad histórica. Nosotros no tenemos de manera escrita una historia. Todo lo que nos llega del pasado es a través de la tradición oral y no hay registros escritos, hay muy pocos. La intención que tengo con los libros que escribo, que tienen un acercamiento histórico, pero no son libros históricos propiamente, porque además no hay dónde investigar para que fundamente yo eso histórico que estoy narrando, es precisamente dar a conocer esta realidad que existió y que era una realidad, si bien puedo yo tener una lectura fatalista en este sentido, era una realidad negativa para aquellas personas que vivieron en aquel momento. Mazaguas de otra época, no los mazaguas de ahorita. Eso también hay que entenderlo porque muchas veces estamos como que peleados queriendo defender algo que no nos tocó vivir, ¿no? A nosotros nos toca vivir un sincretismo histórico, cultural, del cual pues hemos sido también muy beneficiados, pero nuestros antepasados sí vivieron con muchas cosas en contra, y es lo que intento reflejar, por eso se ve un tanto fatalista y digamos a lo mejor se puede entender así, yo mismo lo entiendo así, pero no porque yo quiera acabar con mi personaje matándolo a fuerzas, sino porque realmente era lo que era la realidad de las personas. Y en esta novela que precisamente trata sobre una calera, una mina de cal o una fábrica de cal, pues no podía ser diferente, ¿no? Es decir, en un latifundio, y más en un latifundio poco común, no es decir, donde no se siembra maíz, que es como lo básico, sino en un latifundio con una actividad económica en particular, como es el proceso de la cal, y que además, pues es quien ha trabajado con cal, sabrá lo dañino que es para el cuerpo, no puede terminar algo bien. O sea, de eso se trata. Ahora que comentas eso, bueno, ves que ha habido como toda una polémica acerca de censurar historias de otras épocas y demás, pero nuevamente lo que dices tiene muchísima lógica. No podemos ver todo con los ojos del presente porque cuando se escribieron las historias y aún cuando se vivieron las historias, en ese momento tenían sus propias contradicciones que no se pueden borrar o no se pueden maquillar en el tiempo presente. Entonces, sobre todo si dices que hay como una visión como muy positiva, muy folclorista de las comunidades y tú dices, momentos, al final somos seres humanos y lo que tú estás diciendo, ha habido o hubo siglos de diferentes conflictos en las comunidades que estos te sirvieron a ti como de marco para poder crear tus historias, ¿no? Y pues, bueno, no sé, me parece como creo que muy consecuente, ¿no?
Porque ¿sabes quiénes? Los primeros escritores indigenistas eran así súper color de rosa. Hay uno, ¿no? Que recuerdo mucho, por ejemplo, Antonio Medis Bolio, que él escribía todas sus historias y todos sus indígenas fuertes, guapos, que peleaban contra todos y se casaban y cosas que tú dices, suena muy padre, casi como es historia de Disney, pero evidentemente si te sitúas en ese momento con las condiciones que había, era muy poco probable que el personaje tuviera ese desenlace, ¿no? Sí, por supuesto. Además, la felicidad es efímera, la alcanzamos por instantes y apenas la obtenemos, algo nos quita esa felicidad o buscamos otra cosa, ¿no? La felicidad no puede ser permanente en ese sentido. Y lo acabas de mencionar concretamente, con muchas condiciones en contra, era muy complicado poder alcanzar, digamos, ya no hablemos de la felicidad, sino un modo de vida favorable. O digno, ¿no? Como se le... Así es, así es. ¿Quién decía? Igual un escritor de tu generación, que Esteban Castorena, que él comentaba que uno de los máximos derechos humanos, o sea, si tuviéramos que poner en importancia los derechos humanos, que el más importante sería la dignidad y que es el más difícil de alcanzar. Efectivamente, y no solo para los pueblos indígenas, para cualquier persona, indígena o no indígena. Si nos ponemos a ver la historia de cada una de las personas, nos daríamos cuenta de cuánto le cuesta la dignidad. En apariencia, nosotros aquí estamos con todo el glamour frente a una pantalla y tenemos esto, no sabemos qué hay detrás de todo esto y cuánto nos ha costado esta dignidad. Y nosotros hasta cierto punto la hemos logrado, pero hay un número mayor de voces calladas que jamás tendrán acceso a esto. No se diga a las mujeres. Pues sí, debería de ser lo primero, pero creo que es lo más difícil de lograr. Pero bueno, nuevamente muchas felicidades por tú como creador encargarte de hacer estas historias que como dices, no estaban y bueno, qué padre que tú lo estás haciendo y bueno, y nosotros pues muy felices por poderlas leer. Mira, Landy te hace una pregunta, que cómo y por qué decidiste el título El peso de la memoria. Bien, mencionaba que es una novela con una aproximación histórica. Y la gente cuenta esto con mucho dolor. No toda la gente la cuenta, son muy pocos los que guardan las memorias. Para muchos de nosotros es muy sencillo ahondar quizá en la historia de nuestra genealogía y saber quiénes fueron nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, a qué se dedicaban. Imagínate, es maravilloso poder viajar 200 años atrás y encontrar un cuadro atrás en la pared y decir, este era mi abuelo, ¿no? Pero creo que son muy pocas las personas que tienen ese privilegio. Si platica uno con un mazahua, este mazahua normal, común, cotidiano, como yo y como cualquier otra persona, difícilmente va a poder hablar de su genealogía más allá de sus bisabuelos, algunos ni siquiera de sus abuelos, porque además conservar la memoria no es algo sencillo. En alguna presentación me cuestionaban eso, ¿cómo es posible que ni siquiera piensen? Bueno, cuando has tenido que levantarte antes de que salga el sol para empezar una jornada de trabajo y te acuestas después de que se oculte el sol, fatigado, no te da tiempo de pensar pendejadas, lo digo así, en ese sentido. ¿Por qué? Porque para nosotros es muy fácil pensar desde nuestra comodidad. Ya salí a pasear, no me gustó algo, llené mi cabeza con eso y estuve reflexionando sobre lo mismo. Me contaron algo sobre mis abuelos y me quedó la idea y estuve reflexionando sobre lo mismo. Pero para alguien que ha iniciado una jornada de trabajo pesada, desde que inicia el día hasta que termine el día, lo único que quiere es dormir y no estar filosofando, no estar pensando. Y aquel que ha podido guardar la memoria, la guarda con mucho dolor. Por eso le pongo el peso de la memoria, porque quien la cuenta no la puede contar sin dolor. Y tal vez esa persona, él la cuenta sin dolor, pero el que la escucha con mucho dolor. Y en mis años de vida que tengo,
escuchando a las personas. En lo personal me duele mucho cuando alguna de ellas puede recordar un poco de este pasado histórico de los mazahuas, y que me dé cuenta que esos mazahuas pues pudieron ser mis abuelos, mis papás, pero peor aún, que pueden seguir siendo ellos, que puede seguir siendo cualquier persona en ese apartado de la novela, en ese primer capítulo, donde alguien también cuestionaba qué difícil o qué feo que todavía se le dé valor a una mujer por una botella de vino, de aguardiente, o incluso por otras cosas. Es una realidad que todavía viven muchos pueblos indígenas. Quiero yo pensar que ya los mazahuas no lo viven porque vivimos en una región mucho más comunicada, donde precisamente la educación ha logrado llegar más allá o nos ha alcanzado, pero aún así todavía las mujeres viven en condiciones muy desfavorables. Pero creo que no es extraño escuchar historias de otros pueblos indígenas perdidos en la sierra, en la montaña, a los que todavía se les da ese valor a la mujer, que se les puede cambiar, se les puede vender por una botella de vino o mucho menos, ¿no? Y aunque fuera mucho más, o sea, las personas no están a la venta, no debieran de estar a la venta. Y nuestras tradiciones ahí parece que siguen estando. Vuelvo a lo mismo, cuando planteamos que los indígenas son aquellos personajes coloridos, floridos, que están pues en los pueblos y que muchas veces dicen tienen la respuesta a las problemáticas del mundo, no es cierto. También los indígenas hemos cometido muchos errores, somos seres humanos como cualquier otro, nos equivocamos y hemos sido verdugo de nuestros propios hermanos también. Nos discriminamos entre nosotros, nos metemos el pie, todo lo que hace cualquier sociedad, nosotros lo hacemos también. Obviamente en nuestra medida de progreso, pero lo seguimos haciendo. Por eso le puse el peso de la memoria, porque no se puede recordar un pasado histórico sin que duela. Ay, qué reflexiones tan grandes dices, pero yo no había, pero es que tiene mucho sentido. Pensar es un privilegio. Piensas porque tienes el tiempo para pensar. Es que realmente pensar te consume mucho. Necesitas horas para poder condensar unas ideas y plasmarlas. Y si estás trabajando doble, triple jornada, pues no vas a poder tener tiempo de pensar, ¿no? Ay, efectivamente, lo acabas de decir. No lo pude haber dicho mejor. Pensar es un privilegio. Sí. No, que no lo debería hacer. En teoría, se supone, bueno, ya metiéndonos a estas cosas de la tercera internacional y los derechos laborales, en teoría se pensó en eso, ¿no? Que las jornadas laborales debían ser de 8 horas para que tuvieras 8 horas para trabajar, 8 horas para recrearte, hacer lo que tú quieras y 8 horas para dormir, ¿no? Esa fue la consigna de la tercera internacional, que fue lo único que, bueno, algunas de las pocas cosas que nos quedó que están en los derechos laborales, pero desafortunadamente ahorita en siglo XXI nosotros en el país en general, pues definitivamente eso ya se está perdiendo también, ¿no? Entonces sí, se vuelve un privilegio pensar, porque no tenemos esas 8 horas que deberíamos para el recreo, pues. Ay. Me enoja, me enoja claro. Pensarlo. Me río, pero es como una risa como de enojo, porque no debería ser. Mira, dice Landy, una hermosa historia de amor, aún con tantas injusticias, maltratos, discriminaciones, cómo desde niños aceptan sus roles, su clase social, costumbres, que aunque saben que no es correcto ni justo, se callan, soportan, viven y sufren así. Y en esa ingenuidad infantil también ya tienen la certeza de lo que quieren y a quién quieren únicamente. De esta parte del comentario de Landy, a mí también me sorprendió mucho cómo todos en este momento del bar, de mucha tensión, cuando todos se dan cuenta que estos señores que llegaron están siendo completamente injustos, pero como que la táctica es quedarse callados para evitar algo peor, ¿no? Esa parte sí tiene como muchísima tensión. No sé si quisieras comentar algo sobre lo que opina Landy también. Efectivamente, yo creo que es algo que nos ocurre a todos los seres humanos y aquellos que tienen mayores adversidades, pues más. Ya la vida viene como una roca sobre ti y en la vida haces lo mejor que puedes con lo que tienes. La mayoría de las personas no reniega de esa vida, ¿no? La madre que sale a trabajar dejando a sus hijos
pues al cuidado de la vecina o no sé de quién, a veces de un niño de no más de 10 años, pensando en todo eso, pero dice, tengo que sacar adelante esta familia, el padre de familia que igual lo hace. Es decir, si pensamos nosotros primero en todas esas adversidades, yo creo que nos detendríamos, ¿no? Pero ya con todo lo que tenemos en contra, aún así, pues queremos una vida digna, nos permitimos soñar, nos permitimos realizar proyectos. Lo mencionabas hace rato, pues con una jornada de 8 horas definitivamente a muchos no nos alcanzaría para vivir, o apenas para vivir, pero no para tener un proyecto de vida. Entonces tenemos que laborar incluso otras 8 horas. A mí me ha tocado laborar doble jornadas y a veces eso es lo que pido, que tenga más trabajo mientras pueda. Y en en toda esta adversidad que parece, pues uno se permite soñar, se permite, en mi caso, ser escritor. Entonces, es cierto. Y estas personas también tenían muchas cosas en contra. Y uno podría pensar, oye, pero ¿cómo se atreven a casarse si no tienen dinero? Es como lo que muchas veces vemos en Facebook, en estos memes, que si no tienes para mantener a tus hijos, no los tengas. Qué fácil es decirlo, pero no es el sueño de muchas personas. Y hay que ponernos en los zapatos de cada quien y ver por qué toma esas decisiones tan difíciles, ¿no? Porque a lo mejor nosotros tenemos una educación que nos permite reflexionar de esa manera, pero otras personas no tienen esa educación y no les podemos pedir a todos que piensen de la manera en que nosotros queremos que estamos pensando correctamente. Estas personas que vivieron hace 100 años en la región Mazahua no eran diferentes a nosotros. Ni siquiera veían esa realidad como algo en contra, sino que aceptaban, ya lo dice él, su rol, y en ese rol tan negativo que nosotros vemos ahorita, pero ellos no lo veían en ese momento, porque nadie les había dicho que ese rol era negativo. A nosotros porque nos lo ha metido la educación, y qué bueno que así haya sido, ¿no? Pero a ellos nadie les había dicho. Y es como si alguien, si nunca vamos, un invento nuevo no se nos va a ocurrir hasta que alguien no nos lo traiga. Si no, ¿cuántas cosas ocurrirían todos los días, no? Ellos con esta realidad que para nosotros puede ser muy pesimista, ellos hacían una vida con eso. Y es sorprendente también, o sea, la gente ha vivido así toda la vida, y yo creo que si le platicáramos nuestra vida a alguien más, diría, bueno, pues ¿cómo te atreves a tener hijos? ¿Cómo te atreves a soñar? si tu vida está de lo peor, ¿no? Tal vez eso nos dirían la gente en el futuro. O en otros países, ¿no? Que cuando escuchan luego todo lo que hacemos es, ¿y cómo? Todo eso. Y tú dices, pues es que así vivo. Así es. Mira, Nayeli también te comenta, hay mucha tela de donde cortar. La realidad de muchas comunidades en nuestro país es la cruel realidad. Y es lo que decías, ¿verdad? Tú estás muy interesado en esta parte, acercarte, como tú bien dices, no es como tal la novela histórica, pero sí tomar la mayor parte de los elementos históricos para que las historias que tú creas sean verosímiles y realistas, ¿verdad? Sí estás muy, como tú como escritor, sí tienes esto en mente, sí lo planeas en toda tu obra. Claro que sí, la intención con la que escribo estas novelas, y no nada más estas, sino otras en las que estoy trabajando y que tengo en mente, es justamente revelar al mundo un poco del pasado histórico o un poco de la historia de los mazahuas. Repito, no tenemos una historia escrita y nunca la vamos a tener si nadie se atreve a hacerlo. Entonces podrán sonar quizá un tanto repetitivas las historias, quizá podrán parecerse a lo que se escribía en el boom latinoamericano, con estos escritores indigenistas tal vez, pero es una realidad contada desde la visión de un propio Mazahua, sin una visión indigenista también, sino ya con una visión más objetiva en ese sentido. Y esa es la idea, dignificar ese pasado histórico, ponerlo allí, porque la gente se siente identificada también, pero no lo hago justamente con esa intención, sino más que la gente actual se sienta identificada, sino siento que es algo que como ciudadano, como escritor, debo a aquellos que me han contado. O sea, me formé como escritor porque me contaron muchas historias y en algún momento quise contar yo mis propias historias, ¿no? Entonces, de alguna manera se lo debo a ellos, porque lo decía, nosotros, los escritores en lenguas indígenas, no tenemos una formación literaria como tal. Difícilmente en la universidad podemos
alcanzarla tal vez, pero si no, no tenemos, nunca vamos a tener a un poeta, un periodista, a un narrador, como maestro en nuestros grupos, como sí ocurre en las ciudades, ¿no? Porque un poeta, para ganarse la vida, puede dar clases en primaria, porque no hay de otra, pero acá nosotros no. Es muy difícil acceder a algo así. Entonces, ¿quiénes fueron nuestros maestros? Pues todos aquellos guardianes de la tradición oral, y de alguna manera pues se lo debemos a ellos, ¿no? En algún momento somos también guardianes de esta memoria colectiva y hay que ponerla pues en tela de juicio también, sobre todo para que nos desmientan. A mí me gusta mucho que alguien llegue y me diga, no es cierto, no pasaba así. Es maravilloso porque digo, qué bueno, o sea, ya son dos versiones distintas, ¿no? Es justamente con esa intención. Y provocar el diálogo, justo como tú lo comentas, ¿no? También que se digan las versiones, que se debatan sobre los temas. Y mira, Ed te comenta que no hay la historia de amor, porque cuando publiqué tu cuento, pues había como muchos temas ahí, ¿no? Pero decía, ¿cuál podría ser el tema central, el que agrupa a todos, ¿no? Y a mí me pareció que era una forma de amor, pero no el amor al que estamos acostumbrados justamente en las historias, ¿no? Ya tenemos como todo un bagaje de historias de amor, ¿no? Y yo pensé que creo, no lo sé, igual y tú lo puedes desmentir, me pareció que eso era como lo que encerraba todo lo que leímos. Y mira, igual le dice que no es ese amor, pero parece que sí, pero de un modo diferente. ¿Tú crees que sí, esa era tu intención, plantear una forma distinta de amor? De manera inconsciente pienso que sí, de manera consciente no. De manera consciente lo que yo quería revelar era una historia de un Mazahua común que terminaba en una tragedia, como ocurrió con muchos. Pero obviamente, dentro de una historia de vida siempre va a haber de todo, amor en ese sentido. Un amor diferente, sí, porque la filosofía Mazahua concibe el amor, o bueno, nos tenemos que remitir a los griegos. Los griegos son quienes más describieron esta parte del amor y de muchas otras cosas, de la mayoría de las cosas que ahora pensamos y decimos, ¿no? Entonces los griegos tienen, me parece que 5 tipos de amor. 3 de ellos, de los que ahorita tengo memoria o que me vienen a la mente, es el eros. El eros es el amor que nosotros conocemos como este amor platónico, el que queremos encontrar en las historias, en esta historia cenicienta, pues en todo eso, ¿no? De todo muy bonito, color de rosa. Ese es el eros. El eros es el amor que queremos encontrar en una persona también. El otro es el filos, que es el amor a la sabiduría, el amor fraternal en todo caso, esta parte. Y otro tipo de amor, el ágape, un amor que arrebata, como cuando alguien está enamorado en los primeros días y nada más quiere ver a esa persona, o como cuando un niño compra un juguete nuevo en la feria y lo único que quieres es llegar a casa para poder abrirlo y jugar con ese juguete, y 2 horas después ya lo botaste por allá. Fuimos niños, así fuimos. Ese es el ágape. Bueno, entre los mazahuas no existía el eros, y no sabemos si existió el ágape o no, pero el amor que existía, el tipo de amor que existía entre los mazahuas era el filos, es decir, ese amor fraternal, es decir, un amor en el que tratamos de entender que todos somos responsables de todos y que si a ti te va bien, a mí me va bien, pero esto en un pasado histórico, donde todos estábamos en la misma condición, donde todos en ese momento eran peones y nadie podía tener un modo de vida diferente. Cuando empiezan a haber modos de vida diferentes, pues obviamente que cada quien ya ve por su propia cosecha, pero cuando todos son iguales, pues no te queda de otra más que pensar en la colectividad. Somos nosotros, las 20 personas que vivimos en esta pequeña colonia, contra el resto del mundo, contra el latifundista, que no nos queda otra más que trabajar para él, pero que si no estamos unidos nos va peor. Entonces, es justamente el filos, es esa intención de amor, pero de protección hacia las personas, es ese amor fraternal. Y entonces ya se entiende, porque sí fue como el tema de cambiarla como con las botellas, pero fue como en respuesta a lo que dijo el otro hacendado, ¿no? Sí, creo que fue uno de los dos que dice, tus hijas ya están grandes. Evidentemente quería cobrar ya su derecho de pernada, ¿no? Porque le dijo, ahí la llevas a mi casa.
Y a partir de ahí es que empieza este enfrentamiento de no, yo me quiero casar con ella, y el otro, el hijo del capataz, es que le dice, no, pues mira, yo te voy a dar una botella. Y no es que se la quiera dar por la botella, bueno, por lo menos en el contexto del cuento yo lo entendí así. No es que se la quisiera dar, sino que hay como hasta una obligación porque son superiores y casi lo que dicen es ley, ¿no? Y ahí es cuando viene, donde viene Lucio y le dice, bueno, yo le voy a poner tu nombre. Y ahí sí, como que nadie pudo contra él, ¿no? O sea, y en ese sentido sí está ese amor que tú dices, creo, ¿no? Sí, porque bueno, más adelante en la historia, lamentable o afortunadamente nada más hay acceso a ese primer capítulo en este momento. Más adelante en la historia, lo que trato de hacer es que mi personaje también sea un tanto diferente al resto. Y este personaje, Lucio, más adelante sí revela un amor del Eros, de tipo Eros, hacia Juanita en este caso, ¿no? Es decir, un personaje un poco fuera de lo común. Pero precisamente, bueno, esa es otra parte. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo que nuestros padres, nuestros abuelos nos dicen? Y por eso cuando se pelean por la mujer y todo, y ambos contendientes parecen dar lo mismo en términos materiales, Lucio se atreve a ofrecer, pues yo le pongo tu nombre, es decir, yo no tengo compromiso con un pasado. Imaginemos en nuestra época, nosotros cuánto compromiso tenemos con la sociedad, con el pasado, y eso nos detiene mucho. Y era justamente lo que Genaro no podía hacer. Él arrastraba el nombre de Genaro porque su papá se llamaba Genaro, su abuelo se llamaba Genaro, y no sabemos desde cuántas generaciones, es decir, no podemos cambiar eso. Y si nos remitimos a nuestros días, ¿cuántos de nosotros no estamos atrapados en esa cadena de historia que ya nos tiene delimitados? Es parte de eso que hace a Lucio diferente, es decir, alguien que se desconecta de su realidad, de su pasado, para poder hacer una vida un poco más digna. Entonces, más o menos, ahí vamos, Ed. Yo creo que sí, no, ahí vamos cerca. Y mira, también Ed, te comentaba lo de la roca, esto que ya nos habías comentado, lo de la calera. Voy a ir un poquito rápido porque tenemos un montón de comentarios que me encantaría que tú también leyeras, porque de verdad que a toda la comunidad le encantó tu historia. Mira, Nayeli dice que le dio muchos sentimientos desde que nace el bebé, pero también enojo y rabia, esto de que la mujer valiera 2 botellas, y a ella le pareció que el final fue inesperado. ¿Tú buscabas eso en el final? Bueno, es que en realidad es el final del capítulo, no es el final de la novela. Es apenas el final del capítulo y es el punto de quiebre donde empieza a surgir toda una serie de eventos interesantes, fuera de lo ordinario, para terminar en el desenlace. O sea, ese es apenas el final del capítulo y ya de ahí empieza una historia de, digamos, desde allí parte, bueno, qué es lo que hace que Lucio empiece a trabajar en la calera, pero eso es apenas el siguiente capítulo. Después ya viene lo que pasa mucho después, por qué la roca bueno, no lo dice ahí, la roca no termina aplastándolo, pero hay un por qué la roca no lo aplasta, un por qué que le prepara un destino favorable después, pero que ese destino favorable se convierte a su vez en una fatalidad. Entonces, o sea, no es el final, es el final del capítulo nada más, es el punto de, como el clímax para poder describir el resto de la novela y los demás. Yo no sé cómo lo vas a hacer, Francisco, pero nos tienes que compartir la novela completa. No es cierto, no es cierto. Bueno, pues, pero oye, sí, ojalá y la publiques pronto, de verdad, que nos encantó. La verdad, ay, sí, cuando yo leí este capítulo, la verdad es que la historia es bastante cerrada. Hemos leído otros cuentos que tienen una estructura, bueno, de tu generación, por ejemplo, solo en español, que tienen una estructura muy parecida, que sí es un final, pero es un final un tanto abierto, entonces como que se presta que es un final un poco abierto, pero sí es un final. Y en tu caso también, digo, ahora que nos comentas que es una novela, pues está muy padre porque vamos a poder saber un poco más de la historia. Pero creo yo, o sea, y creo que todos en la comunidad que lo leímos, sí, creo que todos nos pareció que sí tiene como
es como, sí nos pareció un cuento, pues, o sea, como muy cerradito. Sí, sí, claro, pues quizá esa también es una cuestión de percepción. Me salió de manera inconsciente, no lo pensaba así de manera consciente, pero vuelvo a lo mismo, los libros o las historias son de quienes las leen. Ya no me pertenece. Y tienes que apurarte con la publicación de la novela. Mira, Emanuel, también nos dice, es un gran cuento que nos refleja todavía un pasado y un presente que nos lastima e indigna como nación. Ya habíamos hablado igual un poquito de esto y Ed dice, pégame, pero no me dejas, es esa historia. Pues todavía no hemos llegado a los golpes y no sabemos si hay, mira, ya, pues estos son los aplausos de cuando acabábamos de empezar la plática. Y, Ed, tiene mucha curiosidad. ¿Qué bebida era la de las botellas? Pues aguardiente normal, el más simple, el más básico que podía llegar a nuestras regiones. Listo, porque seguro que Ed dijo, voy a conseguirlo, ¿no? Sí, hay que conseguirlo. Mira, Eh, Emanuela te manda muchos aplausos. Y Muchas gracias. Landy, Landy te comenta, me gustó mucho la forma de describir lo que tuvo el escritor, la narrativa nos llevó a vivir el cuento, disfrutarlo y sufrirlo. Yo provengo de raíces mayas y me recordó a mis abuelos maternos, mamá Pilar y papá José, ambos hablantes de maya y originarios de un poblado con costumbres de ese grupo indígena. Lo que comentabas de que se sintieran identificadas las personas, ¿no? Sí, definitivamente, pues yo creo que al leer cualquier libro en algún punto nos vamos a identificar. De otra manera, pues sería un libro que está lejos de la realidad, pero yo creo que todo lo que leemos, en algún momento nos estamos identificando con eso. Qué Pero, bueno, Landy, pues muchas gracias. pero ¿sabes qué estoy pensando, Francisco? Bueno, no sé, somos de todo, habemos de todo en este país, pero esto que dice Landy, yo creo que, yo creo que sí es como muy de, bueno, no lo sé. Yo creo que sí es algo muy mexicano. Yo creo que si todos empezamos a buscar en nuestros antepasados, en algún momento sí vamos a conocer, repito, no todas las personas, pero probablemente muchas sí, vamos a conocer la historia de algunos bisabuelos, tatarabuelos, que tuvieron una historia muy parecida a la que tú estás describiendo en tu novela, en la historia que leímos. Y creo que eso no lo logran muchas historias, a pesar de que sean mexicanas, porque aunque sean mexicanas y se sitúen en ese periodo, la voz de quien habla y los personajes de quien hablan son distintos. Por ejemplo, alguien de quien hablan mucho, que es Rosario Castellanos, ¿no? Porque ella vivió en Chiapas y todo, y con toda mi admiración hacia la obra de Rosario Castellanos, pero al final lo que tú ves es la voz de las mujeres hacendadas, de los hombres hacendados y cómo dentro de sus vidas, cómo ellos se encargan de oprimir a las personas indígenas que trabajan para ellos, ¿no? A las mujeres que las violan los hijos, pero entonces a ellas las corren porque el hijo, pobrecito, o sea, aunque sea la misma historia y sean escritores mexicanos, sí hay un cambio de perspectiva dependiendo de quién lo escribió. Si quien lo escribió formaba parte de un grupo privilegiado o no. Y creo que por eso es diferente la identificación. Bueno, ¿qué ocurría con muchos escritores antes, quizá ahorita también? Que cuando planteábamos o planteaban una historia, pues nos vamos por aquel personaje deseado, ¿no? Es decir, voy a escribir sobre una persona adinerada porque es lo que quisiera ser o es lo que soy. En mi caso, que pues vengo de raíces mazahuas, que ahorita pueden ver esto a lo mejor pues un poco bien, pero en realidad lo que describo en los libros es también lo que he hecho. He trabajado en la milpa, en la parcela, me he llenado de tierra, sé hacer todo eso que los indígenas lo hacen. Ya no lo hago afortunadamente, mi vida ha mejorado mucho de cómo nací, ¿no? Pero se trata de eso. Yo creo que la literatura dignifica, y dignificar significa darle una voz a aquella persona o a aquellas personas que no tuvieron una voz que quizá no sea la más correcta porque es mi propia visión, no la de ellos, quizá ellos hubieran dicho otras cosas, pero intento eso, dignificar la vida de estas personas, plasmándolas en una historia, describiendo que también eran personas con sueños, con
con objetivos, con metas, con mucho dolor, con fracasos, con triunfos, es decir, pues una persona como cualquier otra. Y en un México tan desigual y en un México donde la mayoría está jodido, pues ¿cómo nos vamos a identificar con aquel que vive oprimiendo a los demás? Sí es el sueño que queremos, creo que es el sueño que todos queremos, que tener grandes lujos y demás, pero definitivamente no es lo que hemos vivido. En la novela de El Eterno Retorno, que esta sí está disponible en línea. Ahorita se las para comparto. todos. Ajá, sí. Bueno, pues en esa novela, en la introducción escribo eso. Vamos a encontrar en una biblioteca muchas historias, pero nunca la que nosotros hemos vivido. Y yo creo que por eso las personas se identifican con esto, porque ha sido una realidad que si bien no han vivido, sí la han vivido pues parte de su familia. Pues yo creo que gracias por poner eso, porque te digo, si nosotros empezamos a revisar en nuestras historias familiares, algo encontramos. Mira, esto yo igual voto por lo mismo, no sé qué opinan las demás comunidades, ojalá y nos puedas leer un fragmentito en Mazahua, pero no sé qué te parece si vamos con las preguntas y cerramos con la lectura. ¿Te parecería que hagamos eso? Claro que sí. Sí, muchas gracias. Muy Mira, bien. te pone Landy que sí, que por 2, y Landy que igual da tristeza recordar estas formas de vida que pensamos se sufrieron por la época histórica y política que se vivió en México, pero corroborar que aún existe un México así dentro de este México actual y moderno duele el corazón, porque se perpetúa la injusticia, la esclavitud de los más pobres, de los niños y de las mujeres. Y Jesús también te agrega que le agradó lo de jugar con el tiempo. Se escribe, el corazón se le afligió al pensar que en pocos días su hijo nacería. Una onda como rulfiana, pone Jesús. ¿El Lucio visitó a su hijo en estado de fantasma? No, Lucio vive. Lucio, bueno, voy a dar un spoiler. Pero uno nada más. Ajá. Lucio vive, su esposa, su madre muere, su hijo se pierde, y Lucio vive, pero queda ciego. Entonces, sí, no entonces visita. como, perdón, entonces algo por ahí ya estaba viendo Jesús entonces, a pesar de que es el primer capítulo. Algunas pistas nos dejaste. Bueno, es que esto que se menciona de jugar con el tiempo es algo que no se encuentra mucho en la literatura que solamente se escribe en español, es decir, una historia lineal, escribiendo con una sola conjugación de los verbos, que a los escritores en lenguas indígenas se nos señala mucho, pero en realidad nuestra realidad no es así. Yo en este momento estoy aquí, estoy pensando en el pasado, estoy pensando en el futuro, y no nada más de los escritores en lenguas indígenas, creo que todas las personas vivimos el tiempo de manera pues múltiple, ¿no? Y al momento de narrarlo, creo que no tenemos como esa censura de decir, ching, ya estoy escribiendo algo que no corresponde. No, nosotros escribimos en ese sentido, obviamente que también corregimos y todo, pero como que no nos pesa esta parte de la gramática, de la estructura de la lengua en español, de cómo escribir formalmente, como que eso a nosotros no nos pesa, nos da lo mismo. Y porque es una forma de pensar. La gente cuando habla de esa manera. Te dice, oye, ¿cómo estás? No, pues yo estoy muy bien. ¿Qué te pasó la vez pasada? Fíjate que me pasó esto, pero me hubiera pasado la otra cosa. Es decir, ya empieza uno a jugar con el tiempo en el diálogo normal, y es lo que hago en la novela también. En las 3 novelas que he escrito hasta ahorita, que pues han tenido ya hasta de cierta manera un jurado, como es el 2 con el Fonca, y la novela del Eterno Retorno, que ganó el Premio de Literaturas en Lenguas Indígenas de América, que también ha tenido un jurado, pues de eso tratan, de jugar con el tiempo, pero es porque nuestra realidad así es, jugamos con el tiempo, no tenemos miedo a esa parte concreta de escribir formalmente. ¿Y o más bien no es miedo, no nos pesa.
Exacto, y tienes la libertad de poder escribir con las... Es como los criterios del idioma, solamente que no está castellanizado, pues, y como bien dices, el castellano sí tiene que ser lineal, y yo he escuchado, desafortunadamente no lo sé, pero sí he escuchado que los idiomas mexicanos se parecen mucho a otros idiomas que son como más aglutinantes, como el japonés, el chino, en donde igual el tema del tiempo no es lineal. Y creo que no lo entendemos porque no tenemos esa concepción mental, porque pues hemos sido como educados a rajatabla con que el tiempo tiene que ser lineal, y afortunadamente tú has tenido esa libertad eh, lingüística y eso te permite escribir así. Sí, efectivamente. No podría decir cómo son otros idiomas, la verdad, pero efectivamente esa libertad que mencionas es cierto, pero creo que todo aquel creador, aquel que es creador de una obra de arte, sea música, sea literatura, sea cualquiera de las manifestaciones artísticas, la tiene. El escritor es el mayor mentiroso que puede haber en todo caso, y es el que está creando 2 o 3 vidas o muchas vidas al mismo tiempo y se mueve entre su mundo real, su mundo imaginario y otro mundo que ya está imaginado, es decir, muchos mundos imaginarios, pero los describe muchas veces con las reglas de la realidad, ¿no? Pero en realidad en nuestra mente vivimos en múltiples universos, en múltiples mundos, y creo que nosotros, te repito, es lo que hacemos los escritores en lenguas indígenas. Tal vez no todos, porque hay quizá va a haber quienes digan, no, yo también escribo formalmente, como en el castellano, etcétera. Pues es cosa de cada quien, ¿no? Pero pienso que la literatura debe ser de libertad. Cuando ya no es libertad, pues ya no es literatura. Entonces, pero bueno, también cada quien decide qué es libertad y qué no es libertad. Eso ya es algo muy subjetivo. Y ya tendrán su estilo, pero mira, en tu caso, Jesús encontró muy bien este aspecto de tu forma de... Y Ed pregunta que si tienes más cuentos o libros. Nos decías que ya tienes 3 novelas, acabas de presentar el libro de poesía, y comunidad, les compartí la novela El Eterno Retorno, aquí está. Esa es una por si están más interesados. No tenemos esta novela completa, ya estoy segura que Francisco nos dirá cuando la publique, pero la del Eterno Retorno es la que ganó el premio de lenguas indígenas de América, ¿decías? De literaturas en lenguas indígenas de América, en 2018. Ay, pues apenas, o sea, tiene casi al mismo tiempo que entraste también al FONCA, de esta historia que leímos. Bueno, pues es que el 2018 creo que fue mi año, yo creo que tenemos de repente un año de mucha luz en la vida y ese fue mi año. O por lo menos hasta ahorita el mejor que me ha ocurrido literariamente hablando. No, pero este año apenas el martes también publicaste tu otro libro y eso pues también es de felicitar. Perdón, nos quedan un montón de comentarios. No se preocupen, comunidad, nos vamos un poquito rápido para que no nos estén, porque a todos les va a leer, lo prometo. Landy dice, actualmente se busca exaltar las culturas indígenas por sus lenguas, por el gran valor histórico, la gastronomía, los rituales, la artesanía, pero conllevan también estas formas de vida, costumbres, tratos muy propios y aceptados entre el mismo grupo indígena. Solo alguien externo o ellos mismos que migran de ese círculo logran ver lo diferente o lo injusto de algunas prácticas. Lo que comentabas hace un momento, ¿verdad? Que cuando uno vive su realidad no te das cuenta. Simplemente como que acepta su forma de vida. Así es. Perdón. Dice, entonces, ¿cómo se llama la novela? ¿Tiene el mismo nombre o le pusiste otro nombre? Bueno, ahorita estoy buscando la publicación con ese nombre, El peso de la memoria, en Mazahua Naji Unupeñe. Yo espero que este año pueda ser publicada. El libro que presenté el martes pasado, pues fue publicado el año pasado y quiero este año publicar esa novela, entonces ojalá que sea posible y ya una vez que esté publicada, con gusto la compartimos. Sí, nos avisas. Ay, Verónica nos dice, hola, buenas noches, ya llegué. Hola, Vero, muy buenas noches, qué alegría que llegaste.
Y igual, justo la misma pregunta, ojalá que ya se publique este año, todos vamos a mandar buenas vibras para que se publique este año y la podamos terminar. Dice Ed, entonces al unirlo con los otros cuentos sería que un personaje que haya leído la novela El precio de la memoria. Podría ser Ed, ves que te comento, Francisco, Ed relaciona las historias de todas las personas que han escrito en el Fonca, entonces está tratando de unirla. Podría ser que la unas con la de, por ejemplo, con la de Ángel, o que la unas también con la de la de Isaura, la de la mujer huipil, aunque es un poco distinta, porque ahí la mujer es la que se revela, pero bueno, sí hay posibilidad. Mira, dice Gabriela, es la realidad y eso es lo que me gustó de la narración, te comenta Gabriela. Y Landy, de principio pensé que Lucio murió en ese lugar donde se resguardó y que en esos momentos revivió y nos narró esos trozos de su vida. Es este juego que estabas haciendo, ¿verdad? Ajá, sí. Y comenta, tal vez este rancho es donde está el rancho de una visita inesperada. Es que está haciendo la relación con los cuentos. De una visita inesperada podría ser. Ed, ojalá estés escribiendo tus cuentos. Por favor, escríbelos, porque siempre nos pone así todas las historias. Pero siempre decimos, escríbelos, Ed. Pero ojalá los escribas, Ed. Sin fatalidad no hay novelas. Sí, tiene que escribir. ¿Verdad que sí? Dile, por favor, porque no tienes idea de cuántas historias nos pone aquí. Mira, y también Ed nos dice, sin fatalidad no hay novelas, tiene que haber un pelo en la sopa. Pues sí, si no, no la disfrutamos. Dice, eso es bueno, no destruyen un clásico literario, sino que hay tu propia literatura. Gracias por eso. Ay, te agradece que estés creando en vez de... Muchas gracias. De pensar pues en muchas gracias por estar leyendo también. No, a todos nos encanta leer las historias y gracias por compartirla. Mira, Ed dice, sí puede pasar un accidente de donde se extrae la cal. Sí. En general, todo lo que sea de extracción. Jesús Cartago era un territorio que ni los españoles no desearon para quedarse. Era una tierra que iba a quedar en el limbo. Eso está chido. Dice, porque cuando comentabas que no se podía cultivar, ¿no? Que era solamente para extracción. En un primer momento. Sí, mira, y dice, hay que hablar de la verdad. Perdón. Adelante. No te interrumpí. No, pues sí era una región de difícil acceso nada más. Y mira, Ed dice, hay que hablar de la verdad, no cancelar ni censurar, hay que decir la verdad, no todo es color de rosa. Pues sí, creo que hoy nos diste nos compartiste mucho que obviamente es doloroso, no quisiéramos que ocurriera. Yo creo que si estuviera en la mente de nosotros, lo desapareceríamos, pero desafortunadamente son situaciones que tampoco se deben ocultar, ¿no? Y dice, Ed, ¿te imaginas Matrix, el protagonista sea un indígena, pero eso no estaría bien? Lo bien sería que hagan una película sobre esa tribu indígena y un héroe para ellos. ¿Tú has pensado en eso? Como hacer este tipo de historias un poco más como en vez de fatalistas, sino que sean como positivas, y esto del personaje que se enfrenta a la sociedad y que logre como pasarla y demás? Bueno, Hermann Bellinghauser, cuando escribe una reseña sobre este libro de Buba Mamijingua, Buba desde el origen, hace cierta remembranza a que tiene tintes de cine, lo mismo que otros compañeros que me han hablado, pues es que, por ejemplo, la novela del Eterno Retorno que queda bien para hacer una película, ¿no? Creo que sí, en algún momento no en algún momento, realmente sí he pensado en un personaje heroico que se enfrente a la realidad, pero hasta el momento no he progresado mucho en ello. ¿Por qué? Porque creo que la parte heroica viene en otro sentido, ¿no? Nosotros pensamos en un héroe al estilo del cine, pues que hace cosas completamente diferentes.
pero en realidad los héroes, como nos lo dice un eslogan también del cine, es aquel que sin tener superpoderes, sin tener grandes cosas, marca la diferencia, ¿no? Y eso es, creo que ese es el sentido de escribir sobre la realidad, ¿no? No podría yo escribir sobre un personaje que no ha existido, sería entonces una novela de ficción en todo caso. Pero sí tengo esa intención también. De hecho, pues en otros trabajos que tengo sí estoy manejando mucho la ficción. Obviamente no sé cuándo salgan, no sé si algún día los termino, si salgan también, en ese sentido, pero sí me gusta también la ficción. Pero no hay personajes heroicos entre los Mazahuas. Y eso hay que decirlo, porque a diferencia de otros pueblos indígenas que han tenido héroes heroicos que peleaban a la por contra los españoles y eran el terror de los españoles en su momento, o el terror de los caciques, acá no ha existido mucho eso. Sí existían bandoleros que sí causaban terror, que de hecho estoy escribiendo una novela sobre esos bandoleros, pero que también no eran como el Robin Hood de se lo quitamos a los ricos y les damos a los pobres, ¿no? Lo robamos y nos lo gastamos nosotros y después volvemos a robar y nos da lo mismo si robamos haciendas o robamos jacales de peones. Es eso. Entonces, sí, no ha habido un héroe de ese tipo entre los Mazahuas, no que yo conozca. Como una especie Pero de sí, Jacinto Canek, no me es. acuerdo, no me acuerdo si era Jacinto Canek o era Jacinto Paz, Cecilio Chi, por ejemplo, y ahorita hay una novela histórica, según de una lideresa maya también, o sea, sí es histórica, o sea, que lograron encontrar registros de ella, que estuvo ahí negociando y más o menos, Ajá. como de esos personajes no hubo, o no se ha encontrado tampoco el registro, ¿no? Por lo menos no sé de ellos, porque decían los Mazahuas, bueno, nuestra memoria colectiva no da para muy atrás. Es muy difícil que ahorita te encontremos relatos anteriores a 1950. Son pocos los que se han preocupado por resguardarlos, entonces eh, sí, esa parte de no tener registros históricos nos afecta mucho. No digo que no hayan existido, yo no he encontrado que es el otro punto, ¿no? Pero sí me gustaría encontrarlos, obviamente, porque también quisiera pertenecer a la cultura que está del otro lado de decir, pues también fuimos heroicos, como se piensa en el heroicismo, pues desde otra visión, ¿no? ¿Sabes quién? Ay, es que me enoja. Estoy casi segura que podríamos encontrar algo en estos registros de las Indias que están en España, que luego ellos se quedaron con un montón de cosas y están en España. Mira, Naum nos dice, en Yucatán tenemos varios y varias escritoras en lengua maya. Me han encantado las traducciones de muchos de sus textos al español porque tratan de problemáticas sociales que se dan al interior de las comunidades, pero en ocasiones siento cierta culpa por no poder leer esas historias en su lengua original. Pues sufrimos también un proceso de colonialismo, ¿no? Muchos de nosotros, que como decía antes, podemos rascar en nuestras familias y muchos de nosotros no aprendimos el idioma porque como era una marca de discriminación, como que la familia pensó que era un bien que no aprendiéramos el idioma indígena para que no sufriéramos discriminación, ¿no? Eso. Efectivamente, pues al inicio de esto menciona, bueno, de esta transmisión mencionaba que a nosotros nos toca vivir un momento histórico, creo yo, así de conciliación, ¿no? Hace unos meses el presidente decía que nos pidan una disculpa a los españoles, pues ni ellos fueron los españoles que nos conquistaron, ni nosotros fuimos los conquistados. Fueron personas que vivieron antes y nosotros somos producto de una colonización, de un sincretismo. Hablamos una lengua maravillosa como es el español, hablamos algunas otras lenguas maravillosas como son las lenguas indígenas, en mi caso el mazahua, que lo podemos entender y hablar medianamente porque tampoco ya no hay muchos hablantes. Pero nos toca ese punto de conciliación. No podemos vivir peleando en que pues nos vinieron a joder o nos deben tanto. No nos deben nada, no nos quitaron nada. Se lo quitaron a la gente de antes. Pero si ellos no se lo hubieran quitado, otros se lo hubieran quitado. Y si nadie se los hubiera quitado, nada nos asegura que nos lo hubiesen dejado a nosotros, ¿no? Es como decir, no, pues es que alguien le robó el dinero a mi papá y por eso no me dejó herencia, ¿no? Pues es absurdo. Pero mucha gente sí usa eso.
Ajá, Pero pues pero yo esa es estoy la escuchando. analogía. Esa es la analogía con la que pensaríamos en esta deuda histórica que alguien tiene con nosotros. Creo que no, creo que estamos en un momento de conciliación eh, con lo que nos toca vivir, con ambas realidades, y no hay que por qué sentirnos culpables, si no podemos hablar otra lengua, la lengua de nuestros abuelos. Ya lo mencionaste, son muchos procesos históricos, sociales, que definitivamente escapan a nuestro control. Si uno dijera, pues es únicamente de mi control, creo que ahí habría otra cosa, pero no. El tema de las ciencias sociales y el tema del dinamismo social, pues es algo que nadie tiene en su control, ni por más opresor que sea, ni la élite mundial, como ahora se dice, no lo tienen en su control, menos alguien que tiene menos posibilidades. No hay que sentirse culpable. Ay, muchas gracias. Creo que sí, en algún momento algunos hemos tenido ese sentimiento, pero pues sí, también tienes mucha razón. Dice, ¿y que cómo se llama el lenguaje de los mazahuas? También se llama, ¿verdad? El idioma mazahua. En español se llama mazahua, en la propia lengua es ñatro o ñato. Tenemos dos variantes, entonces, ñato o ñatro. Ñato. Ay, Dios mío. Yo no hace rato, no lo voy a decir porque si no me va a ir mal otra vez, pero le practiqué el título. Mira, dice, ya no es por tu maldito amor, sino por unas botellas de vino. Ah, pensando en la canción de Vicente Fernández. Sí, claro. Y mira, Nayeli nos dice, wow, ¿cuánto nos estás dando? Momentos de reflexión. Muchas gracias por eso. Y Flor también, buenas noches, muy interesante esta plática. Y Landy también, gracias por responder sobre el título, me deja pensando mucho, mucho. Gracias por escribir así, reflejando la realidad. Felicidades, un gusto escucharlo, un placer coincidir en esta charla. Nos deja mucha reflexión. Sí, muchas gracias, Landy. Ed, este cuento me recuerda el cuento que ve a su esposo en el parque con su amante y nunca le dio el anillo. Creo que es la primera temporada que leímos del Fonca. Ya no me acuerdo tampoco, Ed, no me acuerdo. Chispas, hay que volverlo a leer. No me acuerdo. Dice Emanuel, muchas gracias Francisco por tu honestidad intelectual. Siempre he creído que debemos desmitificar el mundo indígena, pero parece que hay una tendencia a glorificarlo. En el fondo creo que eso beneficia a los de siempre, a quienes quieren que no cambien las cosas. Solo damos falsas esperanzas, que soñemos un mundo ideal que algún día se dará, aunque nadie sabe cuándo, y no soluciones reales. Perdón, Francisco, perdón, ya nos extendimos un poquitito, pero ahí voy. No se preocupe. Mira, entonces, Lan tiene amor, Agate, ¡ay, eso no lo entendí! Eso de los tres contendientes son los tres Garcías. Sí, Nayeli, ya somos dos, dice, ya necesitamos la novela completa, Francisco. Y dice, Claro que sí. ¿dónde comprar la novela? Esta del Eterno Retorno la pueden descargar. Aquí está el enlace. Si hacen clic, la pueden descargar. La otra está viendo si se publica este año. Dice Landy, no la cuente, pero díganos dónde encontrar la novela. Igual, ya ves, queremos leerla. Dice, el pues próximo círculo. Sí, nos dices, mira, el próximo círculo de lectura, Dami, cuando terminemos la de Anaís, que leamos la novela, dale, vale, pero tenemos que hacerlo, a ver, que todos opinen. Esa soy yo, la novela El Eterno Retorno. Dice, bravo Francisco, solo alguien que ha trabajado en el campo sabe cómo se comporta. Y Nayeli, mega spoiler, sí, cuando nos cuentas todo el spoiler, ya ves, ¿no? En vez de contar uno, nos contaste todo. Dice, qué gran riqueza cultural tiene al escribir con esa libertad. Lo que decías de los verbos y demás. Felicidades. Y excelente idea, coincido con Naye. Y dice Verónica, yo cuando escribía mis tareas en la uni siempre me señalaban que mezclaba tiempos. Ay, sí, casi todos los profesores están siempre duro con eso. Landy, ¿qué siente al ver su novela publicada y ganadora de un premio? Sobre todo este premio que es muy importante. Sus escritos guardan mucho de su cultura y eso de principio es súper valioso. ¿Qué sentiste cuando ganaste ese premio? Sí tengo entendido que es muy, muy importante. Sí, es el premio más importante que se da en literatura en lenguas indígenas, porque pues es continental. Yo no figuraba en el panorama de la literatura hasta antes de 2018. En el panorama de la literatura en lenguas indígenas no figuraba. Había publicado una que otra cosilla por ahí. Es muy difícil la publicación. La publicación crítica, sobre todo, o sea, que lleve un filtro, porque
uno puede autopublicarse y sale como sea, ¿no? Pero había publicado muy poco en algunas revistas, nada más. Esta novela ya la tenía, sale la convocatoria del PLIA, justamente para novela, y decido mandarla como pues a ver qué pasa, nada más, ahora sí que por la anécdota, ¿no? Nada más. Cuando me dicen que gano, bueno, no que gano yo, que gano la novela, pues no me la creía, la verdad, porque pues no era algo que esperaba. Mucha gente tampoco se la creía porque yo no figuraba. O sea, siempre que hay un concurso importante se ve como que pues, o sea, ya sabemos son los nombres, ¿no? Y de repente que gane alguien sin nombre es, es difícil de creer, muy complicado de aceptar. Todavía por ahí hay uno que otro que no lo acepta. Pero bueno, pues cada quien y sus complejos, ¿no? Entonces no me la creía, de verdad. Y pues sí, pues es como un hijo, definitivamente, verlo crecer desde que uno empieza a escribir y que se le ocurre una idea lúcida y se emociona y la está repitiendo, hasta verlo consolidado en un libro, ver que ya se está leyendo, que te encuentras, no, eso no ocurre seguido, pero que te encuentras a alguien que la ha leído. Creo que te dejamos de escuchar. Creo que te dejamos de escuchar, Francisco. No te escuchamos. No, aquí te esperamos, tú no te preocupes. Bueno, ahorita regresa comunidad porque había al inicio del programa, estaba comentando que tenía igual algunos problemas, ya ven cómo es esto del viento y demás, entonces seguramente que ahorita se vuelve a conectar, yo estoy pendiente y, la verdad es que sí, ya nos colgamos del tiempo, pero es que, no sé a ustedes qué les parece comunidad, pero creo que es una gran charla, creo que hemos platicado del libro, hemos platicado de la historia, pero creo que Francisco nos ha contado mucho más, nos ha hecho pensar muchísimo más de las complejidades del ser humano y de las complejidades de cualquier persona en México que sea bilingüe y que pertenezca a diferentes comunidades y cómo a veces, como bien decía, creo que Manuel, si lo vemos como desde afuera, podemos tener una idea, pero que se pueda conocer todas estas complejidades humanas dentro de la historia. Creo que además de la novela ha sido muy gratificante poderlo escuchar, pues justamente de Francisco. ¡Listo, Francisco! No, seguimos sin escucharte. Yo creo creo que son los audífonos. Igual y no sé si quieras desconectarlos a ver si te escuchamos. A ver si se escucha mejor. Sí, voy a ahora sí te escuchamos. ¿Se escucha ahora? Se escucha perfecto, creo que se habría como medio desconectado. Sí, perfecto. Sí, entonces fueron los audífonos y yo me salí. No, pero mira, ya está. Y entonces decías que todavía no te la creías y que a partir, entonces este premio fue como la pauta para que ya digamos que te dieras a conocer en el mundo literario, por lo menos aquí en México, porque el premio que ganaste fue latinoamericano. Fue continental, no fue latinoamericano, o sea, es de todo el continente. Sí, sí, pues fue la pauta, porque decía, nadie me conocía, o sea, eran muy pocos los que me conocían, me habían conocido por algunos otros proyectos de traducción, pero nada literario, o como siempre, pues alguien que está intentando por ahí, pero yo no estaba intentando, sino que yo ya llevaba muchos años escribiendo, nada más que no había publicado, que creo que eso es donde se pierden muchos. Inmediatamente publican y yo antes de publicar ya tenía una producción importante, todavía no he publicado toda esa producción que tenía de ese momento. Creo que eso es lo importante, que no se me fue el piso, digamos, en viendo a qué evento voy a ir a leer, que ahora voy a esta feria de este libro, que ahora voy a este recital. No, acá en la comunidad pues no tenía nada de eso, entonces lo mío era escribir y nada más. Yo de hecho pensaba que la gente no publicaba en vida, ¿no? O sea, de verdad. Y yo decía, no, pues la gente publica ya hasta que son viejitos y es. Porque pues es lo que nos llega, o sea, a las comunidades rurales e incluso en la ciudad difícilmente podemos leer a un autor contemporáneo, ¿no?
vamos a una librería y ahorita pues lo que tenemos es del boom latinoamericano hacia atrás, digamos, pero algo más contemporáneo es muy complicado y sí hay muchos escritores contemporáneos. Entonces como que no me distraje en todo eso, me dediqué a escribir y creo que ese fue un punto a favor de mi literatura, de que no tuve distractores, ni siquiera sabía que existían becas del FONCA. Yo supe que existían las becas del FONCA hasta el 2016, o sea, previo a eso no sabía que existían becas, no sabía que existían estímulos para creadores. Es decir, yo empecé sin saber que existía todo esto únicamente por la intención de hacer literatura. Y claro que fue una sorpresa, no me la creía, pero a partir de ahí, pues es que puedo empezar a publicar, puedo participar, digamos, en distintos eventos. Me ha ido muy bien, la verdad. No me lo esperaba así. Pero qué alegría que ocurrió y esto que comentas yo creo que puede ser o puede servir también como un ejemplo, ¿no? Tratar de no distraerse para enfocarse más en la escritura, para que cuando llegue este momento, porque dicen que todos tenemos un gran momento de suerte, ¿no? Pero que de nosotros depende agarrarlo, ¿no? Y creo que para quienes se dedican a la literatura, la manera de agarrar ese momento de suerte es tener nuestra obra lista, ¿no? Y para tenerla lista hay que evitar distractores. Así es, sí. Pues muchas gracias también por compartirnos ese tip que a ti te ha servido y muchísimas felicidades, pero para si alguien acá está escribiendo, tómenlo también como un consejo, porque yo creo que son de esos consejos que valen oro. Y dice Vero, la Universidad de Quintana Roo en algunas licenciaturas tienen como materia 4 niveles de maya. Se está en Yucatán se fomenta un poco. Todavía, por ejemplo, en Mérida todavía no, pero bueno, esperemos que se logre poco a poco. Landy, ya descargué la novela, El Eterno Retorno, gracias. Gabriela, felicidades al escritor, sí, ya estamos en las felicitaciones finales, muchas gracias. Jesús, y sin embargo, sí hay amor. Para trabajarle a Ramiro a su horno de cal, ya hasta se estaba arrepintiendo. Pero fue para evitar un problema. Nayeli, se me ha pasado el tiempo muy rápido. Ay, sí, perdón. Cuántas anécdotas y cuántas cosas que salieron por este cuento. Sí, la verdad es que sí. Jesús nos dice, esta idea de no limitarse al tiempo lineal es una súper ventaja. Pasa como la explicación que hace del amor. El amor es un concepto imaginado y usado por quienes amamos tan poco, por ser tan pequeño e incapaz de guardar amor. Por eso necesitamos sacarlo diciendo te amo para que no estalle ahí dentro. Te rifaste, maestro, te dice Jesús. Gracias. Y Landy, maravillosa charla, creo de las únicas charlas, considerándola desde nuestras raíces. Lo siento muy mío también, qué gran gusto. Y pues una disculpa, Francisco, la verdad es que nos volamos la barda, nos volamos media hora, pero es que todo lo que nos comentaste el día de hoy, tanto cómo iniciaste con el cuento, todo el proceso, todo tu formación como escritor, tus ideas que tienes como persona y cómo tratas o cómo tú lo ejecutas en diferentes aspectos de tu vida, creo que fue algo muy valioso para todos nosotros en la comunidad y por eso, pues yo no dije nada, yo veía que pasaba el tiempo y dije, ay, pero tal vez no le voy a decir, no, que nos siga contando, porque de verdad que ha sido una charla maravillosa. Muchísimas gracias, Francisco, por compartirnos este tiempo aquí en la comunidad. Claro que sí, no, pues yo no tengo problemas con el tiempo, la verdad es que para mí es muy interesante hablar de esto y escuchar que sí leyeron este capítulo de la novela, para mí es muy satisfactorio, de verdad, muchas gracias a todos los que la leyeron, gracias por sus comentarios, como sea, es una motivación a seguir escribiendo, la verdad. Porque sí hay lectores, sí hay lectores. Claro que sí, aquí estamos. Pues mira, aquí en el estudio de Damiana tienes a una gran comunidad lectora. Ya viste, mira, igual Nayeli, ya tienes una nueva seguidora y te puso muchas estrellitas. Emanuel también, muchas gracias. Francisco, te manda muchos aplausos también. De verdad que estamos muy contentos por la historia, por tu plática, por habernos compartido la novela que ya la tenemos acá, ya la podemos descargar y ese es tu estudio también. Cuando tú desees hablar de tu nueva publicación, cuando ya la tengas o cualquier otra cosa que tú quieras compartir, ya sabes que aquí también estamos muy felices de poder saber nuevas noticias acerca de tu escritura y de tu carrera.
Claro que sí, muchas gracias. Pues bueno, ya que descargaron la novela del Eterno Retorno, cuando gusten podemos comentar también sobre esta novela. Es una historia, bueno, no sé, me parece, es una historia que no lo digo yo, lo dicen otras personas, diferente. No creo que sea tan diferente en lo personal, no lo sé, no me quiero echar flores, pero yo creo que sí les va a gustar. Y si ya una vez que la lean gustan que la comentemos, con todo gusto. Pues ya está, yo creo que lo vamos a hacer, ya se va a armar, aquí ya empezaron, alguien ya dijo, hay que hacer una temporada y leer la novela, estoy segura que sí, no te preocupes, cuando ocurra también te vamos a comentar, y pues muchas gracias querida comunidad por haber comentado, preguntado, porque también sin sus preguntas esta charla no se hubiera desarrollado de esta forma tan enriquecedora. Gracias nuevamente Francisco por habernos acompañado. Y voy a terminar un poco feo, pero bueno, avisos parroquiales. Ahorita que terminemos la charla, les comparto el pase de lista. Entonces, nada más terminamos la sesión. Y pues nada, dice Jesús, ya se armó la carnita asada. Landy, excelente propuesta, me apunto. Te digo ya, aquí ya nosotros ya nos estamos organizando. Pues nuevamente, muchas gracias. Excelente. Y que todos tengan un gran fin de semana. Disfrútenlo mucho y nos estaremos viendo la próxima semana. El lunes retomamos con los cuentos de Anaísín y el martes ya tenemos el nuevo cuento Fonca. Que estén muy bien y que tengan un gran fin de semana. Adiós.